Bien, Patricio Justo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por llamar. No, por favor, gracias por darnos tu tiempo. ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido en el G20 y en particular de lo que puede decirse y conocerse, o conocerse para decirse, de la reunión de Xi Jinping con Joe Biden, primera reunión face to face que duró 3 horas, ¿no? Bueno, la verdad que hay varias cosas a priori positivas de esa reunión. Primero, que duró más de 3 horas, dos presidentes que nunca se habían encontrado cara a cara. Por supuesto que había habido dos encuentros virtuales, pero bueno, había mucho que hablar, había mucha expectativa por este encuentro, tanto del contenido como cómo iban a ser los gestos. Los gestos fueron, el lenguaje gestual, digamos, fue muy amigable. Y se hablaron temas incluso críticos, porque podría haber sido una cosa superficial, no lo fue. Incluso el tema de Taiwán estuvo en el epicentro de las conversaciones, con posturas ahí, como vos sabés, muy encontradas. Ujú. Y lo más importante, te diría, un acuerdo para acordar ciertas líneas rojas y avanzar en la cooperación en ciertos temas, como por ejemplo lo climático, lo comercial, donde hay puntos en común y hay necesidad de avanzar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que probablemente viene una etapa quizás más positiva en esos aspectos, pero los otros grandes temas no es que se resuelven y el conflicto lo vamos a seguir viendo muy intenso. Lo que sí es muy importante, línea de comunicación abierta, presidentes que se encuentran y pueden dialogar, y bueno, sus segundas líneas van a seguir trabajando muy fuerte en esos temas. No se disipa el conflicto, pero por lo menos es una señal positiva para el mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto genera un marco de distensión. Habrá que ver si, Sí, y supongo que en ese esquema también no solo se habrá hablado de Taiwán, se habrá hablado del tema Corea, ¿no? Es decir, sí, sí, porque el sí, el régimen tema, de Kim Il-jong verdaderamente es un quebradero de cabeza para todos, ¿no? En las últimas horas han vuelto a lanzar cohetes, misiles, nunca está muy claro qué es lo que hacen, ni qué festejan, ¿no? Porque a veces veo las imágenes, no sé qué te pasa a vos, pero me parece un grupo de chicos tontos festejando no se sabe qué, pero en un juego muy peligroso, ¿no? sí, eso es todo parte de esa propaganda de ese régimen que es caricaturesco, digamos. Uno puede decir el régimen chino, también tiene obviamente su propaganda muy fuerte, pero lo de Corea del Norte, claro, es una cuestión que uno no entiende bien, aunque hay alguna razón, uno podríamos hablar un poco más de eso, pero volviendo a tu pregunta, Corea del Norte fue un tema, y lo interesante, ¿no? Un Estados Unidos que está ahora muy preocupado en otras cosas. De alguna forma el mensaje fue, bueno, háganse cargo ustedes, que con los coreanos se han llevado bien siempre, que es un poco la postura que había tenido Trump. ¿Te acordás cuando él Mm, viaja, se acerca, lo dialoga esto con Xi, y entre los dos de alguna forma lograron un acuerdo ahí en la península, que después hasta el mismo presidente de Corea del Sur viaja a la línea, digamos, en común, a la línea ahí del ujú. control compartido. Bueno, se volvió, se retrocedió con todo eso, y ahora los Estados Unidos, que no tienen tiempo, de alguna forma, por decirlo así, que están muy ocupados en lo que es lo que pasa en Europa, por Claro, Ucrania, y claro. en Asia Pacífico, la contención a China, o sea, Corea del Norte pasó a ser un tema secundario. De alguna forma hubo como una señal a Biden de: necesitamos que ustedes se ocupen más del tema. Bueno, otro ámbito de cooperación compartido, ¿no? Interesante, vamos a ver cómo eso evoluciona. Claro, bueno, pero a ver, es correcto que estén mirando esencialmente el escenario ucraniano, está clarísimo eso que es una prioridad. Lo que ocurre es que, digo, hasta ahora los misiles que lanzan terminan cayendo en el medio del mar, son alertas, etcétera. Nadie sabe nunca cómo Totalmente, sí, terminan esas pero cosas. Lo que pasó con los dos fallecidos en Polonia es un claro ejemplo, ¿no? ujú. Pero por supuesto, los errores de cálculo es una de las cosas que más temen los ucranianos, sobre todo, que se ven obligados a responder. El otro día también ellos lanzaron 3 misiles a la zona del mar de Corea Norte, ¿no? Ujú. Pero bueno, en algún momento un misil tranquilamente puede caer dentro atrás digamos, pasando la frontera de Corea del Sur. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a ser la respuesta? Esa es la gran duda que tienen digamos, los surcoreanos, con Estados Unidos apoyándolo siempre, avalando todas las acciones que hacen, pero cuando
las papas realmente quemen, ahí hay una gran duda de qué es lo que va a pasar. Porque como bien vos decías, uno puede analizar un montón de cosas de la actitud de Corea del Norte, incluso hasta explicar por qué lo hacen en este momento, por qué vuelven a hacerlo en este momento, pero nunca sabe. Los imponderables ahí me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta, tanto por errores de cálculo como porque algún día también intencionalmente quieran escalar más allá la cuestión, ¿no? Eso tranquilamente puede pasar. Sí, sí, porque además vos decías, bueno, esa propaganda que hace el régimen norcoreano tiene sus razones de ser, pero no deja de ser una visión, lo que vuelcan es una visión casi infantil, ¿no? De decir, tipos que tienen una gestualidad que impacta mucho. Vos decís, ¿qué celebran estos tipos? Y por supuesto que cada vez que el otro día cuando salió esta nueva misión que va a la Luna, en el intento de la NASA de Estados Unidos de volver a la Luna, por supuesto que la gente festeja, porque es una cosa muy grosa, muy importante. Pero a mí me llama mucho la gestualidad, es una cosa como aniñada, como rara. Sí. Sí, pensemos que es el régimen más cerrado del mundo. Esto es más cerrado que Cuba, más cerrado que cualquier otro régimen de este tipo que nosotros podamos imaginar. Es realmente, ellos viven como una suerte de burbuja, ni hablar la sociedad. Claro. Digamos, se entera básicamente de lo que el régimen le quiere comunicar. El régimen, por supuesto, tiene acceso a más información del exterior, pero digamos, la sociedad no se entera de nada y vive realmente en una situación que es... sí, de película de terror, justamente. Sí, sí, claro. Y ellos, la única fortaleza que consiguen, desde el abuelo de este chico hasta él mismo, es la capacidad misilística. En algún momento fue el plan nuclear, eso de alguna forma lo han abandonado, si bien Corea del Norte tiene armas nucleares, es una potencia nuclear, ellos han avanzado en la cuestión de las capacidades misilísticas de corto y de mediano alcance, para tener digamos, aterrorizados o de alguna forma amedrentados a sus vecinos más cercanos, básicamente es Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, a quienes quieren de alguna forma claro. tener, digamos, a raya con esos misiles, pero también, por supuesto, pensando en los Estados Unidos. Y eso es lo único que importa, o sea, el régimen festeja eso como si fuera la vitalidad de la nación misma, y realmente están hambriados, están aislados. La pandemia fue tremendo, hay algunos informes que se han filtrado del impacto demoledor que tuvo la pandemia para ellos, no se sabe bien la cantidad de gente que murió, se ampliaron las hambrunas en estos últimos 2 años, pero bueno, así viven, la verdad que es una cosa que llama, digamos, cuesta creerlo, como bien vos decís, pero así vive este país en el año 2022. Bien, te traigo al tema China específicamente. Sí ha consagrado un poder que desde la caída de la banda de los cuatro no se veía en China. Es como toda una vuelta política de 30 años que se ha dado en este sentido. Da la impresión, por los datos que se conocen, que la economía de China este año está sintiendo el impacto de las decisiones extremas que han venido tomando en la materia de aislamiento en relación al tema del COVID. La cuestión de la economía interna de China, en tu conocimiento y lectura, ¿puede afectar esa suma de poder que sí ha logrado en este momento? Mira, es cierto que la economía no está pasando su mejor momento, ha tenido una ralentización, hay algunos temas internos como la burbuja inmobiliaria, justamente, bueno, volviendo al impacto del COVID, se ha resentido mucho el empleo en algunos sectores, pero así todo la economía china va a ser una de las que más va a crecer en el año 2022, y en el año 2021 creo que fue la segunda o tercera economía que más pudo crecer, en un contexto, por supuesto, mucho más complicado del COVID el año pasado. Así que, a ver, me parece que hay un libro muy famoso que se llama La burbuja que nunca explota, de Orlik, hablando de China. ¿Cuántas veces se pronosticó que la economía china iba a colapsar, incluso, por supuesto, llevándose puesto el sistema político? Y ahí lo tenés, como decías vos, así, en un inédito tercer mandato, el Partido Comunista más fortalecido que nunca, y ellos tienen claro bien cuáles son los problemas y qué es lo que hay que hacer para que esto siga a flote en lo económico. Yo creo que la principal amenaza para la sustentabilidad del régimen tiene que ver con
las minorías muy intensas, que están en ascenso en términos religiosos, incluso en términos políticos, y cómo eso va a sostener, digamos, cómo el régimen va a ser capaz de sostener ese aparato tan fuerte, digamos, represivo y de censura sobre esos sectores, desde las bases. O sea, yo creo que la principal amenaza está desde las bases y no tanto del sistema económico. Claro. Si bien, como decís vos, China está sintiendo un momento complicado, afectada también por lo que está pasando en Ucrania, por supuesto, y eso de alguna forma hace temblar los cimientos, sobre todo en términos de la cuestión de seguridad alimentaria. Por ahora no está en riesgo, pero es el tema que más preocupa en este momento allí, seguro. Bien. Patricio, gracias, como siempre. Muchas gracias por la ilustración, muy amable por tu tiempo. Gracias a vos, que sigan bien. Bueno, Patricio Justo, analista internacional, experto en temas de China, estábamos hablando con él de esta cuestión. En un ratito después de este corte vamos a tener un momento Ayuso, porque justamente hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid le está contestando a la izquierda por las recientes movilizaciones, que fueron mega movilizaciones, en relación al tema de la cuestión de la salud. Hay que decir que el tema de la salud y los servicios médicos es un tema en todo el mundo, ¿no? Esto se dio con mucha fuerza y se vio con mucha fuerza en el contexto de la pandemia. Precisamente al respecto de esto, hace 2 días, residentes y concurrentes médicos de la capital federal llegaron a un acuerdo paritario con el gobierno porteño, venían llevando adelante movilizaciones en este sentido. Bueno, finalmente la Asamblea de Residentes y Concurrentes, que había sido autoconvocada en Bolívar 1, aceptó la última propuesta. Las autoridades porteñas indicaron que al 15% ya acordado para el mes de noviembre sumaron un 5%, totalizando un 20% para dicho mes.